Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Nora Ortiz Palacios, soy estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Veracruzana. Y en esta presentación explicaré un tema en específico de la clasificación romana de los contratos nominados e innominados. En los nominados están verbis, literis, re y consenso, que son, en su orden respectivo, verbales, escritos, reales y consensuales. Como introducción al tema, haré un resumen muy puntual de algunos conceptos claves, comenzando con ¿qué es un contrato? De acuerdo con un gran historiador en el derecho romano, Pietro Bonfantes, menciona que un contrato es un acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones. También nos menciona que un contrato es una de las principales fuentes de las obligaciones, donde Justiniano nos menciona que una obligación es un vínculo jurídico que nos impone la necesidad de satisfacer o pagar a otro una cosa según el derecho de nuestra sociedad. Ahora bien, en el derecho romano, el contrato se clasificaba respecto a su origen, su modo de formación o perfeccionamiento, sus efectos, entre otros. En el tema de los contratos según su modo de formación o los nominados, se encuentran los contratos verbis o verbales, que esos constituyen la forma más antigua que conocieron los romanos para engendrar obligaciones. Estos son los contratos que perfeccionan por el pronunciamiento de palabras sacramentales o solemnes y formales, y eso solo engendraba obligación para el deudor. En sumas palabras, un contrato verbal es un acuerdo mutuo solo de palabra entre dos o más partes para el cumplimiento de un determinado compromiso. Y bueno, para constituir dichos contratos habían requisitos. Y son oralidad, que pues nada se tenía que escribir. Palabras sacramentales, pues eran las palabras, fórmulas especiales que tenían que aprender el deudor y el acreedor. Libripens era el notario público o representante del Estado, el cobre y balanza y 5 testigos. En los contratos verbales de negocios existen dos y son mancipatio y nexum, y se les conocen como per aes libram por el bronce y la balanza. Para saber más de esto, en la Roma antigua, el bronce en bruto, aes ruder, se utilizó para las transacciones monetarias durante los primeros siglos de su historia. Era para comprobar su peso y valor, se utilizaba la balanza en cada transacción, de donde procede el término a estimare, era apreciar. Las compraventas se conocían por la locución per aes libram, por el bronce y la balanza, o a través del bronce y la balanza. Comprendiendo estas palabras, les voy a explicar a más profundidad los contratos mancipatio y nexum. El contrato nexum. Este contrato en Roma era uno de los contratos más antiguos y en los actos jurídicos era importante el uso del contrapeso con el cobre en una balanza, pues antes los romanos en ese tiempo no conocían las monedas, entonces este sistema funcionaba pesando la cantidad de cobre en una balanza que era sostenida por un librepens, en presencia de 5 testigos ciudadanos pobres romanos. Como ya mencioné anteriormente, un librepen era una autoridad o representante religioso del Estado. Luego de la aparición de la moneda de plata, pues se hizo necesario ese sistema, pues la moneda llevaba intrínsecamente su valor impreso. Dicho esto, el contrato nexo nos trae consigo dos personajes importantes, el acreedor y deudor. Debemos tener en cuenta que nepsum significa atarse o aliarse, o bien es un vínculo. ¿Qué sucedía con este vínculo? Bueno, pues el deudor hacía una declaración que contenía una condena, es decir, pues entregaba. Y como resultado, el deudor se veía dentro de la esclavitud al no pagar, ya que es donde el deudor se convertía en rehén del acreedor hasta cumplir con dicha deuda. Por el nepsum se establecía un vínculo físico que posibilitaba al acreedor ejercer la manus inepti, ponía mano sobre la persona del deudor en caso del incumplimiento, sin hacer uso de las acciones declarativas para lograr una sentencia condenatoria. Mientras tanto, quedaba en un estado de prisión redimible. Y estas víctimas de esta ligadura física eran fuente terrible de violencia e injusticias, eran fundamentalmente los plebeyos, que por su estado de pobreza, pues debían contraer deuda con los patricios. Es así que en el año 326 a.C., producto de conmoción social, se promulgó la ley Poetelia Papiria, que abolió el nexum en forma indirecta, pues declaró a libertad de todos los netzi, prohibiendo el encarcelamiento de los deudores, que se les pudiera vender o matar, estableciendo que los deudores a partir de entonces responderían con sus patrimonios. Ahora el contrato mancipatio.
En derecho romano era un contrato verbal formal y solemne con el que se transmite la propiedad de las cosas, res mancipio, un contrato en virtud por el cual es un intercambio de cosa contra precio. En su origen, en el derecho arcaico se llevaba a cabo en un acto solemne ante 5 testigos, que debían ser ciudadanos romanos, y un librepens que sostenía una balanza y cobre mencionando: yo afirmo que esto me pertenece por derecho y de quietes, y que lo compro con este cobre y con esta balanza de cobre. Bueno, inmediatamente después debía golpear la balanza con el cobre y darlo como precio al transmitente, más importante, que no tenía que pronunciar palabra, pues su sola presencia era bastante para la perfección del negocio. Cumplidas estas formalidades, se transmitía la propiedad al adquirente. Y bueno, ¿cuáles eran esas cosas mancipables? Eran los fundos rústicos y urbanos, los esclavos, los animales de tira y carga y las servidumbres rústicas. Otra particularidad del emancipatio es que solo transmitía la propiedad a los quirites o ciudadanos romanos, que bueno, eran los habitantes libres de la ciudad de Roma. También los habitantes de otras ciudades de la península itálica. Y nunca los peregrinos pues eran los extranjeros de ciudades no ligadas con alianza en Roma. Asimismo, los hijos y los esclavos tampoco podían intervenir con transmitentes en el negocio emancipatorio, aunque sí con adquirentes, si actuaban en representación del pater familias. Si el transmitente no era verdadero propietario, la emancipatio solo transmitía la posesión, pero no la propiedad. Si el verdadero propietario ejercitaba una acción contra el adquirente, debía responder el transmitente. Y por último, ¿qué importancia tenía? Bueno, pues fue una de las instituciones más importantes y de mayor duración que tuvieron los romanos, aunque es también una de las que menos se conoce debido a la desaparición realizada por la Comisión Compilatoria. Y por último, pues se menciona que el jurista romano Gallo fue quien consiguió recuperar gran parte de esa institución en sus obras institutas. Y bueno, agradezco por escuchar este tema. Gracias.